El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, parte del pensamiento de Dios. Y esto lo hago convencido, persuadido en el espíritu de que lo que estoy transmitiendo, exponiendo, presentando, son verdades que funcionan. Son verdades que al depositar la fe en ella es lo que va a dar la posibilidad de la manifestación del poder de Dios, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo operando en nosotros a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Esto que estoy presentando como verdad verdadera, como principios del reino eterno, como la verdad absoluta, como el pensamiento de Dios, parte de Él. No es un cuento bien contado, no es una falacia, no es una historieta de Walt Disney. Son verdades. Verdades que he sido testigo de lo que estoy exponiendo, he sido testigo. He vivido, he disfrutado, he percibido la presencia de Dios en mi vida, a mi favor y a favor de los que me rodean. En diferentes áreas, sea en la sanidad de enfermedades aún terminales, sea de la restauración de hogares, sea del mantener mi propio hogar sólido, tal como está, en la crianza de mis hijos, en la educación de ellos, en milagros financieros, en los momentos más duros y difíciles en el transcurso del ministerio, donde han habido desajustes financieros, donde he pasado estado de escasez, donde ni siquiera solvencia tenía. He visto milagros financieros que vinieron a mi vida, producto de una oración que hice en fe. Dios, por el poder del Espíritu manifestado, produjo un milagro financiero. Entrar en detalles, señores, se me llevaría toda la vida. Pero sé que esto funciona. Maestro Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, exponiendo para un mundo, pasando fronteras. Estamos llegando, pero bueno, mire, hemos recibido llamadas y de gente dando testimonio de lo agradecido que están de este ministerio, de la enseñanza. Mire, y estoy muy seguro que no estoy arando en el mar. Que hay un pueblo del otro lado de estas bocinas, de estas cámaras, este micrófono,
que están escuchando este mensaje y que lo están ingiriendo y digiriendo, haciendo de esto una verdad, porque son, como dice el apóstol Pablo, labranza de Dios. Cuando Pablo dijo que somos labranza de Dios, lo que Pablo quiso decir es somos tierras preparadas, surcadas, labradas, abonadas, preparadas para recibir la semilla de la palabra del Eterno. Palabra que va a ser sembrada, que va a dar raíces, árboles fuertes y va a dar frutos. Árboles fuertes con profundidad de raíces, donde no van a haber circunstancias, vicisitudes, adversidades, pruebas, tentaciones, y para usted de contar que puedan tumbar ese árbol. No. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre la palabra, sobre la roca es la palabra es Cristo, y Cristo venció a la muerte, al Hades, a los principados, a las potestades, y está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío, de la cual esperamos que regrese y de las cuales va a juzgar a los vivos y a los muertos. Continúo con el estudio de la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Esto que estoy desarrollando, que prácticamente se ha convertido en un tema, es una temática que estoy desarrollando, pero es un tópico en sí del tema de la neumatología. Pero ya por lo extenso que vamos, ya se ha convertido en un tema. Y estamos presentando en los 4 mensajes restantes que he dado en relación a la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, por todo lo que hemos desarrollado, todo lo que lo que yo he presentado, que usted ha escuchado ya, y los que no lo han escuchado vayan, búsquense el número 1, el 2, el 3 y el 4, de la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, para que pueda entender el 5. Por todo lo que he presentado en los 4 mensajes restantes, surge una pregunta que enlaza el mensaje pasado, el número 4, sin lugar a dudas. Enlaza todos los mensajes, pero esto como es una hilación de pensamiento, enlaza todos los mensajes, pero tiene proporción directa con el tema pasado, con el número 4, que hablamos acerca de lo que es la detracción, profanación y sacrilegio en contra del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Cómo por cometer pecados con premeditación y alevosía, donde hemos llegado, y digo hemos llegado porque no quiero que nadie se sienta aludido, se sienta ofendido, y no escapo de esto porque sí, en varias ocasiones he hecho planes y proyectos para pecar en cualquier tipo de pecado. No estamos exentos de eso, y hemos caído en el terreno de hacer planes y proyectos para pecar, tener el descaro, la falta de respeto, la falta de seriedad por lo sagrado, el desamor, entrar en el terreno del ser malagradecido, de no tener sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacemos en las tinieblas? ¿Qué hacemos en las tinieblas? Y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacemos en las tinieblas? Somos como el perro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado.
el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado y el perro que vuelve al vómito. Así hay muchos que en la iglesia pues lo hacen, lo han venido haciendo y otros lo están haciendo actualmente. Cuando este fue en el terreno que cayó Zafiras y Ananías, hicieron planes y proyectos para pecar. Y cayeron muertos, aunque no tenía nada que ver con la inmoralidad sexual, pero entraron en un terreno de la mentira. Intentaron mentir al Espíritu cuando usted no le puede mentir al Espíritu Santo nunca. Usted no le puede mentir ni le puede traicionar, porque Él sabe todo. La traición es cuando tú estás haciendo algo a escondidas, a espaldas, y después yo me doy cuenta del asunto. No, nadie puede traicionar a Dios. Dios lo sabe todo. Nadie puede traicionar a Jesús, Él lo sabe todo. Nadie puede traicionar al Espíritu Santo, Él lo sabe todo. La pregunta es, ¿cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestra vida espiritual, a nuestra vida espiritual, y que restan la posibilidad de que la presencia de Dios por el Espíritu se haga una verdad en nuestras vidas? Presencia que tanta falta hace, como usted no tiene una idea. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar un nivel de santidad? ¿Cómo entender y atender este llamado entre muchos? Pero después del llamado a la salvación, Dios hace el llamado a la santidad. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Me acuerdo que la primera disciplina que me pusieron a mí en la congregación fue a los 6 meses de convertido. La primera disciplina, y no necesariamente porque haya cometido un pecado, sino que vino un predicador a la iglesia, invitado, repito, estaba recién convertido, un niño, 6 meses, sin conocimiento, pero sí había una inquietud muy grande en mí, que hoy entiendo que era el llamado que Dios puso en mí desde antes de nacer, el llamado a ser maestro. Y el predicador decía que si él presentó un tema o un tópico, no sé cómo llamarlo, en relación a la santidad. Y él decía que sin santidad nadie verá al Señor, que tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie se va para el cielo. Y para usted de contar, y todo era santidad. Y fue tanto la intimidación que produjo en el mensaje, que a mí como que me sacudió el espíritu y me levanté y intervine, interrumpí el mensaje. Pastor me mandó a callar. Yo le dije, no me mande a callar, pastor, por favor. Y le dije, sí, está bien, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nosotros no vamos al infierno, no nos vamos para el cielo. Y para usted de contar. Pero ¿cómo lograr la santidad? Primero dígame qué es santidad. Segundo, ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo caminar en ella? O sea, deme respuestas, resuélvame este problema. Dígame cómo, dígame el cómo. No me hable de la santidad como la necesidad que hay para vivir en ella, sino dígame cómo la alcanzo, cómo la obtengo, cómo la mantengo, cómo la vivo. De esto se trata. Mire, haciendo un estudio preciso y conciso, detallado del texto sagrado, me di por entendido, o mejor decir, el Espíritu Santo me hizo entender, esa es la palabra,
El Espíritu Santo me hizo entender, ya que Él es el que nos enseña, nos guía, nos dirige a toda verdad. Él me hizo entender que el caminar una vida en santidad, el vivir una vida en santidad, en consagración, apartado para Dios, que además de conocer el tema de la santidad, porque es necesario conocerlo para vivir en santidad, sino cómo. Además de eso, hay un elemento principal para lograr dicho objetivo, que es el dominio propio, lo que en el griego se conoce como el enkrateiam. La enkrateiam, el dominio propio. Que la santidad no es algo automático que viene a mí porque alguien me puso la mano, porque me ungieron con aceite, porque ayuné, oré, vigilé, porque alguien decretó sobre mi santidad, profetizó sobre mi santidad, que eso no se logra así. Que el orar, que la vida de intimidad y de comunión con Dios tiene un lugar, tiene su lugar, pero que no lo es todo. Que se necesita el dominio propio, lo que se conoce como en el griego el enkratein, que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Repito, y preste bien atención. Usted puede orar todo lo que usted quiera orar y puede orar, ayunar todo lo que usted quiera ayunar, vigilar todo lo que usted pueda vigilar. Pero si usted no tiene en karatein dominio propio, usted va a ser el mismo carnal de siempre. Nunca se le olvide este principio. El hombre más carnal puede llegar a ser el hombre más espiritual. Pero el hombre más espiritual puede llegar a ser el hombre más carnal. Por eso el apóstol Pablo dice que el que esté firme, mire que no caiga. A Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo. Ni siquiera le dijo del diablo, ni de las tinieblas, ni del pecado, ni del mundo, sino de ti mismo. O sea, sé un administrador de ti mismo. La santidad no es transferible, no es un cheque al portador. Esto no es cuestión de que alguien, repito, vino, te puso la mano y tú automáticamente empezaste a ser santo. La santidad no es una meta que se alcanzó, no es como una carrera, que tiene una meta, en el sentido que llegaste, pasaste la meta y ya te graduaste de santidad, pasaste a ser inmune al pecado, ya no te afecta porque ya pasaste la meta de la santidad. Esto no es así, no es llegar a la cima de la santidad y ya eres santo para toda la vida. No, la santidad tiene que ver con un estilo de vida, que se va a alcanzar siempre y cuando nosotros tengamos el enkaratein, el dominio propio activado, y saber tomar decisiones en la vida, decisiones que en sí vayan en pro y en línea con el pensamiento del Eterno, de nuestro Dios, que es santidad. Entonces necesitamos el enkaratein, el dominio propio, que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Porque el tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo.
según Hechos 24:25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra, según 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. El dominio propio, una virtud que necesitamos. Es algo que yo tengo que activar, operar, vivir y caminar en ello. Que el dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. El dominio propio tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Según lo que está escrito en Tito 1:8, es tener cuidado de uno mismo, según primera carta a Timoteo 4:16. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos, evitando que la vida se desborone, se nos despedace la vida por una mala decisión que tomemos, por no tener dominio propio. Y nunca debemos olvidar que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Óigase bien, se lo repito, nunca se te olvide, yo lo tengo muy presente, que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca. Pero nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. Dios no te lo va a quitar. Dios va a tratar contigo, Dios te va a enseñar, Dios te va a guiar, te va a instruir, te va a dirigir por el Espíritu. El texto sagrado, te dejó en el texto sagrado lo que llamamos la Biblia, principios de reino, códigos y reglas que están allí plasmados. Por eso es que decimos que la Biblia es nuestro manual de instrucción, porque ahí te dice cómo debes vivir, caminar, actuar, accionar, pensar, hablar. Si nosotros tenemos dominio propio, seremos triunfadores en la vida en relación a todas nuestras consecuencias, porque esto es causa y efecto. Ahora, presta atención. ¿Y qué es lo que ha hecho que el maestro Briceño tenga dominio propio? Porque el dominio propio tiene que haber una razón, un sentido que me conlleve a mí a activar el dominio propio y a ser sabio en las decisiones que tomo en la vida. Tiene que haber algo. Y cuando me puse a estudiar las escrituras, entre muchas cosas, porque hay muchas, no puedo entrar en todas ellas, pero sí te quiero presentar una. Te repito, hay muchas, pero te quiero presentar una. La mayor de todas ellas es el amor. Estamos claros. Cuánto tú amas a Dios, tú vas a demostrar el amor que tú sientes por Dios, el ágape, el amor que tú sientes por Dios, cuando tus decisiones van acorde a sus principios, a sus preceptos, a sus mandamientos, con la finalidad de no hacer cosas en contra de Él y ofenderlo, porque tú amas a Dios. En eso estamos claros. También tiene que ver con el sentido de honra. Pues yo quiero honrar a Dios, como yo quiero honrar a Dios, tengo un sentido de honra en mí tan desarrollado, pues yo tengo dominio propio, tomo decisiones para determinar hacer exactamente lo que no desagrade a Dios, para no deshonrar a Dios. También el ser agradecido, el no entrar en el terreno de la ingratitud. Yo tengo tanto que agradecerle a Dios, pero tanto que agradecerle a Él, que no tengo el valor, señores, como para hacer planes y proyectos y pecar con premeditación y alevosía
y ofender al ser, a mi Dios, el cual tengo tantas cosas que agradecerle. No hay libros en la vida con que yo pueda escribir lo que yo tengo que agradecerle a Él. Otro de las cosas que me lleva a mí a tener el dominio propio es el propósito de Dios en la vida. Entender que nada en el mundo vale más que el propósito que Dios puso en mi vida. El hecho de que Dios no desarrolla en mí su propósito y lleva a cabo su voluntad, ya eso para mí es penado, eso para mí es degradante. ¿Quién soy yo en la vida sin el propósito de Dios? Nadie. Un nómada, un advenedizo, un hombre sin futuro, sin porvenir, sin visión, sin misión, sin dirección del Espíritu, sin sentido. La vida no tiene sentido si no hay propósito. Si Dios no desarrolla, si yo no conozco el propósito de Dios, y aún conociéndolo, Dios no lo puede llevar a cabo en mí, señores, no soy nadie en la vida, vacío, soy una sombra, soy un cadáver andante, soy un zombie, así. Y otra de las cosas que me lleva a mí a tener dominio propio es el sentido de traslado. Señores, si yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué yo hago en las tinieblas? ¿Qué yo hago en las tinieblas? ¿Quién soy yo? ¿Un embajador de Dios en el mundo o un espía del diablo dentro de la iglesia? ¿Quién soy yo? Entonces voy a volver al vómito como el perro, a volver al lodo como la puerca, o como el puerco. No. O sea, que yo salí de allí, Dios me sacó de allí, debo decir. Dios me saca de ese mundo, me saca de la perversidad, de la inmoralidad, del pecado, de la traición, de la mentira, del engaño, para estar otra vez allí. O sea, eso no tiene razón de ser. Entonces el pensar de esta forma me lleva a mí a tener en dominio propio. Pero es esto lo que te quiero presentar. Solo te hablé por encimita porque tengo mucho que decir en relación al amor, al ser agradecido, a la honra, al propósito, al sentido de traslado. Hay mucho que decir. Pero una de las cosas principales, además de todo lo que te dije, que me va a llevar a mí a tener dominio propio es el sentido de conveniencia. El sentido de conveniencia. Pablo en sus cartas presenta el sentido de conveniencia, a lo cual es útil para la vida del creyente. Útil porque nos conduce a vivir una vida en santidad, producto de tener dominio propio. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 6, verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si tú te vas a Romanos, Pablo presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, dice, cito, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Todo esto que te voy a demostrar son cosas que se hacen por no tener sentido de conveniencia. ¿Cuáles? Dice el texto, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto que te acabo de nombrar, estos flagelos, esto que atenten contra la santidad o la vida de santidad y el carácter de Dios y los principios del reino, el que hace todo esto es no tener sentido de conveniencia. Si tú analizas, me llama la atención la enseñanza de David, el rey. El hombre tuvo
tuvo sentido de conveniencia por la experiencia que tuvo David con el pecado que cometió con Betsabé. David desarrolló un sentido de conveniencia hasta el punto que ministró a un alma que estaba viva y latente con un espíritu muerto porque David no había nacido de nuevo. Y con todo eso David le ministra al alma porque activó el sentido de conveniencia y eso lo llevó a tener dominio propio y le ministraba al alma. Dejó escrito en el Salmo 103, verso 1 al 5, dejó escrito una administración que le da al alma, le ordena al alma. Aunque el espíritu está muerto, pero le ordena al alma por sentir conveniencia, activando el encaratein. David dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí en esto que acabo de leer hay de todo. Hay agradecimiento, hay amor, hay honra, hay sentido de conveniencia, hay sentido de traslado. Aquí hay de todo. Y bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Bajo un sentido de conveniencia. Esto está escrito en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, dice, cito, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Me llama la atención ese término, ejercítate, ese verbo, es el sustantivo de ejercicio, ¿no? El término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Vamos al gimnasio. O sea que etimológicamente el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue, entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal y actives el dominio propio, y puedas hacer una buena elección. Algo así como engruesa y fortalece los músculos de la santidad para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida pueda ser resistente teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino eterno, en el reino de Dios, y pueda llevar a cabo en ti su propósito, que el Eterno pueda desarrollar en ti su propósito. Entonces, solo a través del dominio propio, cada vez que la vida, las circunstancias, las tinieblas, el diablo, los demonios, me presenten hacer algo, sea tentado para hacer algo que vaya en contra del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de la santidad de Dios, del carácter del Espíritu, de los preceptos que están escritos en la palabra, del mandamiento de Dios, yo me siento en el espejo de mi realidad y me ministro a mí mismo y administro mi vida. Y digo como David, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Agradecido. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Activo el sentido de agradecimiento, de honra, de amor, de respeto por lo sagrado. El propósito de Dios está presente en mi vida. Tengo sentido de traslado, nada hago en las tinieblas y Dios me sacó de allá. Tengo sentido de conveniencias, sé tomar decisiones sabias, sé qué hacer y qué no hacer.
y pongo todo en una balanza. Y me analizo a mí mismo, me estudio a mí mismo y activo el encrateo en el dominio propio y tomo decisiones sabias en la vida. Y eso es lo que me ha llevado a mí a estar donde estoy ahora, lo que me ha llevado a ser lo que soy, lo que me ha llevado a disfrutar de la presencia, del poder del Espíritu Santo en mi vida, a favor de mí, a favor de los que me rodean, en muchas áreas, en los 44 años que tengo de haber aceptado el plan de salvación. Toda mi vida me considero un hombre de éxito, entendiendo que ya lo dije, que éxito no es ausencia de problemas, de ataques, de tentaciones, de enfermedades, de desajuste financiero. Eso no es éxito. Éxito es cuando logro pasar, que logro superar todas esas cosas y logro pasar al otro lado con la ayuda y la intervención del poder del Espíritu Santo. Que en lo que pueda hacer yo lo hago, pero en lo que no pueda hacer me arrodillo y acudo a Dios y pido, clamo, y el Espíritu Santo viene e interviene a mi favor en lo que yo no puedo hacer porque necesito un milagro. Él opera en milagro. Ok, bueno, esta es nuestra clase número 5. Hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro José Briceño. No siga antes pedirle uno, por favor, interceda mucho por mí, oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje, no dejen de compartir el mensaje, compártanlo, búsquense suscriptores, por favor, ayúdenme a pregonar este mensaje, a llevarlo por todas partes. Y lo tercero, si tú puedes regalarme una ofrenda, hazlo. Necesitamos una ofrenda para el sostenimiento de este ministerio. De esto vivo, a esto me dedico. El que predique el Evangelio vive del Evangelio, no pondrás bozal en cuetrilla. Y de paso es un mandamiento que te lleva a tener un deber. Dice que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Si yo te estoy instruyendo, soy tu maestro, sería lógico que tú aportaras una ofrenda. Lógico, por agradecimiento, pero no porque te estoy intimidando, manipulando, controlando o entrando en el terreno de la conmiseración, como dar lástima porque me es una ofrenda. No es la idea. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los caracteres. Ahí en los caracteres está el correo, escribe o me escribe un mensaje en mi teléfono preguntando cómo hacerlo. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.